Muy bien. Entonces, vamos a hablar de traumatismo y fracturas maxilofaciales. Para introducirnos en el tema, tenemos que saber diferenciar qué es lo que es un traumatismo de fractura, por ejemplo, que es una de las preguntas de examen y ustedes casi siempre se suelen confundir. Entonces, traumatismo es producido por la acción de un agente vulnerante sobre los tejidos faciales y craneales, determinando alteraciones de los mismos con diferentes características en razón de dos elementos. Y ahí tenemos factores dinámicos o componente vulnerante y factores estacionarios o componentes estáticos. Entonces, ahora vamos a explicar qué son estos factores. Factores dinámicos, característica del impacto, variaciones en cuanto a intensidad, dirección del mismo. Esto es sumamente importante, por ejemplo, en la anamnesis. Nos va a dar mucha información de cómo puede ser ya hablando de fractura, sabiendo cómo es el traumatismo, podemos llegar a diagnosticar o saber cómo va a ser nuestra fractura. Nos da una idea de cómo va a ser eso. Factores estacionarios, características y condiciones de los elementos sobre los cuales impacta. Tejidos duros, tejido blando. Chicos, cuando ustedes quieran interrumpir sobre algo que no entienden, me avisan, ¿saben? Impacto sobre tejidos blandos. Da alteraciones con diferentes características. Con apertura cutánea, ahí tenemos heridas contusas, incisas, laceradas, desgarradas, punzantes, con pérdida de sustancia. Todo va a depender de cómo sea el corte y con el objeto que se realice el traumatismo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos diferentes imágenes de cómo podrían llegar a ser esas heridas de apertura cutánea, con apertura cutánea. Sin apertura cutánea. Exfoliaciones, tenemos pérdida de sustancia superficial, equimosis, lesión subcutánea, depósito de sangre, hematomas, edemas, acumulación de líquido. Cada uno de estos signos nos van a indicar ya de qué tipo de fractura podría llegar a ser. Por ejemplo, acá vemos la tumoración que tiene esta criatura. Ahí nos puede llegar a indicar que dónde se localiza el traumatismo en tercio medio, facial y en tercio inferior. Ahí ya podemos llegar a pensar qué posibles fracturas pueden ser, si es del cigomático, si es del cuerpo de la mandíbula. Entonces siempre tenemos que estar atentos a estos signos. Por ejemplo, una equimosis en el globo ocular es un indicativo de una fractura de piso de órbita, es casi patognomónico. Edemas, hay que ver de dónde viene ese edema. Las exfoliaciones, si por ejemplo en una caída de moto y demás, si estas heridas primero hay que hacerle curaciones y demás. Entonces siempre tienen que estar atentos a esta clasificación. Por ejemplo, este edema es muy característico cuando se produce fractura de piso de órbita. Bueno, esto sería cuando entremos más adelante en lo que es la clasificación, posiblemente un panfacial, porque reúne más más de dos LEFOR. Seguimos hablando del traumatismo según su forma, si son lineales o simples.
si hay un corte nítido y bordes bien definidos. Por ejemplo, me tocó el otro día en el hospital un caso de un señor que estaba trabajando con la moladora que le cortó nítido por la mitad la cara. Compuestas o irregulares, bordes afractuosos, complicadas cuando se acompañan de lesiones de órganos profundos. Bueno, acá tenemos diferentes imágenes en cuanto a los traumatismos. Acá se ve cómo está el traumatismo y acá ya está la resolución del caso. Impacto sobre tejidos duros. Se da según las características del impacto y de la cubierta externa de los elementos óseos. Tenemos fisuras que no se separan los bordes, fracturas parciales, compromete solo una parte del hueso, conservando la continuidad del mismo. Ejemplo, fracturas del reborde alveolar. Fracturas completas son aquellas que comprometen toda la integridad del hueso. Ejemplo, fractura del maxilar. Y después tenemos fractura con pérdida de sustancia sobre tejidos duros. Bueno, esto también suele ser pregunta de examen. Tratamiento de urgencia en el traumatizado bucomaxilofacial. No sé si habrán escuchado hablar alguna vez de lo que es ATLS. Esto está basado en lo que es la ATLS y tenemos el ABCDE. Vamos a empezar hablando siempre de la ventilación pulmonar. Hay que evaluar la vía aérea, más o menos para dar un pantallazo de lo que es el ABCDE. Y es la evaluación de la vía aérea, la respiración y la circulación, el déficit neurológico y la exposición al ambiente social en donde está el traumatizado. Entonces, el ABCDE es por sus siglas en inglés. Es el principal enfoque del manejo utilizado en el tratamiento de pacientes en estado crítico. Y la ATLS establece un reconocimiento primario con resucitación simultánea cuyo objetivo es la rápida evaluación y tratamiento de lesiones que amenaza la vida siguiendo el algoritmo A de Airway, B Breathing, C Circulation, D Disability y E Exposure. O sea, son las siglas en inglés del ABCD. No es necesario que sepan lo que le estaba diciendo, pero eso es lo que maneja la OMS. La ATLS y la ATLS maneja el protocolo ABCDE. Estos son protocolos mundiales. A partir de eso es lo que se va a tratar acá. Entonces, el primer paso del protocolo es la ventilación pulmonar. Tenemos que ver si el paciente está ventilando o no, es decir, si está respirando. En caso de que tengamos la posibilidad, hacer una aspiración con algún aspirador o algo que tengamos. Esto ya sería más si tenemos acceso a un centro de salud o una ambulancia. Después pasaríamos a la intubación, que ya es algo un poco más complejo. Si bien esto no lo van a hacer, estaría bueno que
que lo tengan, que tengan conocimiento de qué se podría hacer en estos casos. Hay varios medios de intubación que, por ejemplo, el que el día de mañana quiera hacer la especialidad de maxilo o le toque estar en un hospital, podría llegar a interiorizarse mucho más. Y después tenemos la traqueotomía, que no es tan sencillo como por ahí muestran en las películas, que con una virome uno le salva y demás. La traqueotomía, lo ideal es hacerlo planificado en un quirófano y demás. En sí, lo que nosotros podemos hacer si vemos a un paciente, algún traumatizado en la calle, es controlar que nada esté obstruyendo la vía aérea. Como por ejemplo, algo muy común que nosotros sabemos son las prótesis. Por ahí en el momento del accidente está atorado con la prótesis, abrimos la boca, sacamos esa prótesis y podría respirar tranquilamente. Control de hemorragias. Bueno, el más sencillo de todos es la compresión. Incluso esto, a modo de tic, cuando ustedes están realizando una extracción dentaria y se produce una hemorragia, agarren una gasa, aprieten al alveolo hasta que pase. Por más que se cansen, sigan ahí. 10 minutos, 20 minutos, van a quedar ahí con una gasa realizando la compresión. Bueno, después tenemos la forcipresión, que es con un force, ligaduras o pinzamientos de vasos. Eso ya es algo más complejo, también necesitamos de que estén en un medio hospitalario, en quirófano y demás, pero siempre que se ve grandes vasos se puede ligar, tratamiento comprensivo, procedimientos de Dufour-Mentel. ¿Siguen viendo, chicos? No, doctor. No, No. doctor, se salió. Bueno, el tercer paso, control del shock. Ahí vamos a ver si el paciente está orientado en tiempo y espacio. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer acá para saber si el paciente está orientado en tiempo y espacio, por ejemplo, o está en un shock hipovolémico? Evaluar mínimamente el estado del traumatismo. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, lo más sencillo es cuando llegan preguntarle cómo se llama, qué día es hoy. Así ustedes van a empezar a evaluar el estado de conocimiento del paciente. También hay una escala de Glasgow donde te da ciertos parámetros para evaluar este grado del shock que pueda llegar a tener el paciente. Pero acá en este caso es solamente control del shock y vamos a evaluar el estado traumático y el estado hipovolémico. Ahí, dependiendo de la cantidad de sangre que perdió o no, ahí lo que se podría hacer es, en un primer momento, por ejemplo en la ambulancia o algo, es pasar gran cantidad de solución para rehidratar al paciente y que este shock hipovolémico no sea tan grave, por lo menos que nos des tiempo hasta llegar al hospital. Inmovilización transitoria. En este caso habría que saber ocupar las tablas para trasladar, cómo agarrar al paciente, el collar. Básicamente tienen que saber que para ocupar el collarín siempre hay que tratar
de estirar los dos extremos. Por ejemplo, el miedo acá que uno tiene es lesionar la columna. Entonces, si entre dos realizan la maniobra, tienen que estirar de lados contrarios, fuerzas opuestas. Acá justo hay un trapo. Si nosotros, esto está así, está roto, pero si de los dos lados yo mantengo tirante, que es el concepto que se ocupa para trasladar a un paciente, si está tirante, nunca se va a doblar. Sin embargo, si realiza uno solo y esto está roto, ahí se va a mover. Entonces, siempre la idea del concepto es, si agarramos el cuello, es que uno con las dos manos estira hacia atrás y el otro colaborador realiza una fuerza opuesta. Entonces, está tirante. Por ejemplo, este trapo sería la columna del paciente, ¿no? Disculpe, le hago una pregunta. ¿Eso que acaba de Sí. explicar lo está mostrando en una imagen de diapositiva? Ah, ¿O claro, ustedes no porque están lo que se viendo está ahora viendo la es una filmación. diapo que empieza con control del shock y está enumerado 3, Claro, 4, claro. 5, 6? Bueno, lo que yo estaba mostrando era porque justamente a mí sí me parece la cámara en mi compu y cierto que puse solamente compartir el PowerPoint. Era básicamente es que si ustedes eh, agarran cualquier objeto de tela o algo, si hacen fuerzas opuestas se va a mantener un tirante. Si realizan solamente una fuerza de un lado, eso se va a doblar. ¿Se entiende el concepto que quiero decir? Sí, doctor. Sí, se lo vio en la cámara capaz porque está conectada desde el celular y ella no vio. Está. Ah, claro, puede ser por eso, sí. Súper, dale, gracias. Bueno, después en el paso número 5 es control del dolor. Esto ya es cuando siempre tenemos que ir paso por paso, porque todo esto lo está estudiado. Una vez que ya eh, nos fijamos todos los otros pasos, ahí recién llegamos a la medicación, por ejemplo, un analgésico fuerte. Ahí vemos cómo le podemos calmar el dolor al paciente. Después, tratamiento de las heridas, lavado. Siempre esto es muy importante, desinfectar bien las zonas. Y hay que ver cómo también todos los otros, hay que tener en cuenta cómo se lastimó, qué y si hay algún químico o algo también que esté alterando esta zona de la herida, eliminación de zonas necróticas y obviamente después la sutura. Por último, estudios y medicación. Hasta acá está la primera parte de que estaría bueno que googleen qué es el ABCDE de la ATLS, porque esto le va a servir para muchas cosas, chicos. Ahora pasamos a lo que es fracturas. Este es el segundo concepto que vamos a dar, que había que diferenciarlo de traumatismo. Entonces, ¿qué son las fracturas? Es la solución de continuidad o alteración de la misma en el tejido óseo ante la acción de un agente vulnerante, generalmente externo. Una vez producida la fractura, es decir, establecida la solución de continuidad, tenemos. Esto tienen que saber muy bien cómo está compuesta la fractura. Tenemos cabo de fractura, que son los extremos de los fragmentos. Trazo de fractura se observa clínicamente. O sea, cuando yo le veo al paciente y veo dónde está la fractura. Al contrario de lo que es la línea de fractura, que solamente se observa radiográficamente.
fragmento, porción que resulta de la separación del hueso. Y bueno, y el foco de fractura, conjunto de elementos duros con elementos blandos vecinos. Es decir, todo lo que nosotros observamos ahí en relación a la fractura. Empezamos con la clasificación. Y este es la primera gran clasificación, cómo nosotros vamos a diferenciar. Tenemos fracturas del tercio superior, medio e inferior. Tenemos que saber que a nosotros nos compete por nuestra área lo que es la fractura de tercio medio y la fractura de tercio inferior. Estas fracturas son de interés por la cercanía de la cavidad bucal y porque el tratamiento está dado en gran medida por las características de la articulación dentaria y el conjunto de las estructuras faciales. Acá tenemos esquemáticamente lo que estábamos hablando de dividirlo en tercio. Tenemos el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Entonces, en el tercio superior vamos a estar hablando de lo que es el hueso frontal, también del temporal. En el tercio medio se va a ver comprometido el maxilar superior, huesos nasales, malar, órbita, apófisis cigomática. Y en el tercio inferior corresponde al maxilar inferior. Acá vamos a hablar bien de lo que son los límites de las fracturas, en este caso del tercio medio. Vamos a tener un límite superior, que es un plano que pasa tangente a las suturas frontonasal, frontomaxilar, frontomalar y el reborde orbitario superior. Límite inferior, plano que pasa tangente a los bordes incisales y caras triturantes de las piezas que conforman el arco dentario superior. Límite anterior, un plano que pasa tangente al extremo del apéndice nasal. Y límite posterior, un plano que pasa tangente al borde posterior de la apófisis pterigoides. Algo más o menos dijimos anteriormente, recordando de lo que es la anatomía, que tienen que saber que los huesos de la cara están constituidos por 16 huesos, 7 huesos pares y 2 huesos impares. Los pares van a ser el maxilar superior, el palatino, malar, huesos propios, ungis, cornetes inferiores, apófisis cigomático del hueso temporal. Y los que suelen ser la pregunta de examen, huesos impares, Vomer, etmoides. Bueno, esto creo que también lo habrán dado en introducción o en anatomía. ¿Cuáles son las zonas de mayor resistencia? Son zonas de mayor condensación ósea, formando arcos o vigas, pilares o columnas. Zonas de menor resistencia, zonas de unión de los pilares con los arcos. Es decir, que cuando hay un traumatismo, generalmente las fracturas se dan acá. Pilares o columnas. Tenemos la frontonasal. Se inicia con la eminencia canina, contornea la abertura piriforme y se prolonga a la apófisis ascendente del maxilar superior. Cigomática. Se inicia con la cresta cigomatoleular, se continúa con el borde inferior del hueso malar y se extiende por la parte media del cuerpo de este hueso hasta la porción superior del mismo y termina en la sutura frontomalar. Pterigopalatina. Se inicia en el reborde maxilar superior en la zona de la tuberosidad y se extiende por la misma en su punto de conjunción con la apófisis pterigoide del efenoides. Vomeriana media. Se inicia en la porción media del paladar duro y se extiende por el borde posterior del vómer hasta el cuerpo del efenoides. Ahora pasamos a arcos o vigas. Vamos a hablar del alveolar superior. Es la estructura
del hueso alveolar y las raíces de las piezas dentarias superiores. Infranasal se ubica en el sector anterior de las fosas nasales, hundiendo igual que el supranasal ambos pilares frontonasales. Supranasal es la porción superior de la abertura piriforme en la unión de los huesos propios y la apófisis ascendente del maxilar superior con el hueso frontal. Infraorbitaria, conformada por el borde inferior de la órbita, uniéndose hacia adelante al pilar frontonasal y hacia atrás el teriopalatino. Supraorbitario, conforma el borde superior de la órbita y se une igual que anterior a las columnas frontonasal y teriopalatino. Cigomático, se inicia en la cresta cigomatalveolar, se extiende por el borde inferior del paladar y siguiendo este borde se continúa con el largo cigomático. Palatino, en el borde posterior del paladar duro y une las dos columnas, pteriopalatina con la bomeriana media. Esfenoidal, se halla ubicado en la cara inferior del cuerpo del esfenoide y une asimismo las columnas pteriopalatina con la bomeriana media. Bueno, pasamos a esta parte que es un poco tediosa, que es conceptual, que ya seguramente deberían de tenerlos como conocimientos previos, pero es muy importante que tengan en cuenta que son arcos y vigas y pilares y columnas. Clasificación de fracturas. Por la etiología, vamos a hablar patológicas, agente vulnerante interno. Esto significa que a causa de una patología, por ejemplo, dientes retenidos, infección apical, tumores o quistes, se produce la fractura. Por ejemplo, si tenemos un quiste dentígero que se va a dar en el ángulo de la mandíbula, a causa de esto se fracture la mandíbula. Generales: tuberculosis, sífilis, osteoporosis, necrosis, radiaciones, enfermedades de Paget. Estas generales generalmente también, se dice, puede dar fracturas tanto del tercio medio inferior como de la cara, como en otras partes del cuerpo. Traumáticas, agente vulnerante externo. De la vida civil, por ejemplo, tuvimos un año que había muchos altercados civiles, piñas, y llegaban al hospital muchas fracturas de mandíbula por piñas, por catástrofes y derrumbes, accidentes vehiculares, accidentes laborales, por balística. Ahora hablamos por la orientación del trazo, horizontales. Esta es una de las clasificaciones más utilizadas. Es muy difícil encontrarla estrictamente como se da en la teoría, que son la LEFOR 1, la LEFOR 2 y la LEFOR 3. Después verticales, tenemos de la Lenoin y combinadas. Bueno, entramos a las famosas LEFOR, que lo tienen que estudiar así, pero como dije anteriormente, siempre vamos a ver una combinación o no lo vamos a ver estrictamente así. Después, cuando lo estudien, cómo se da la clasificación de Lefort, van a ver que es un estudio científico y tiraban cráneos desde cierta altura y veían dónde se partía y entonces, dependiendo de dónde se partía, trataron de hacer esta clasificación. Bueno, fractura de Lefort 1, disyunción maxilar superior, paladar flotante. Queda como una prótesis removible superior.
desde aspecto lateral, apertura piriforme, hasta espina nasal anterior y tabique nasal. Pasa por la cara externa del maxilar superior, sobre los ápices dentarios, incluye pared anterior y posterior del seno maxilar, proceso cigomático alveolar y procesos pterigoides. Fractura de Ford 2 asociadas a traumas de alta energía. Por ejemplo, accidente automovilístico, cuando revienta el airbag de un auto contra el volante. Entonces, compromete sutura frontonasal, pared medial de la órbita, reborde infraorbitario, proceso cigomático alveolar y proceso pterigoides. Pasamos a lo que es Lefort 3, compromete sutura frontonasal y frontomalar, pared lateral orbitaria, hendidura esfenoidal y proceso pterigoides. Si se asocia a fractura de arcos cigomáticos, disyunción facial. Ahí tenemos un esquema diferenciando cada una de las Lefort que están pintadas de rosa. Creo que con este esquema es mucho más sencillo entender que leyendo la teoría. Acá se tienen que imaginar solamente qué parte anatómica abarca cada Lefort. Seguimos con la clasificación. De acuerdo a la extensión, tenemos fracturas parciales, fracturas totales o grandes fracturas. De acuerdo a la articulación dentaria, con anomalías de la articulación de la región dento-alveolo-palatina, fractura del reborde alveolar, Lefort 1, disyunción intermaxilar. Transfaciales, tenemos Lefort 2, Lefort 3, a componente vertical, fractura atípicas. Sin anomalías de la articulación dentaria, malar, nariz, intermedia. Por alteraciones de los tejidos duros y blandos, alteraciones de tejidos duros, con minutas, hundimiento facial, por alteraciones de los tejidos blandos, fractura con pérdidas cutáneas, fracturas balísticas. Según la presencia de dientes, clase 1, con dientes en ambos cabos fracturarios, clase 2, dientes en un solo cabo fracturario, clase 3, sin dientes en los cabos fracturarios. 7. Según la acción muscular. Esta es muy importante en la clasificación porque te dice mucho cuando es con desplazamiento desfavorable o sin desplazamiento favorables. Al ser desfavorables sabemos que tenemos que hacer una rápida intervención. Estudio clínico. Un caso de esto es, por ejemplo, me quedé pensando en la acción muscular. ¿Por qué le digo que es importante? Porque hay veces de que si es desfavorable y se rompe en el tercio inferior, es decir, la mandíbula, una fractura parasinficiaria desfavorable, puede hacer de que la inserción lingual se desplace hacia atrás y produzca una alteración en la circulación respiratoria. Entonces, rápidamente hay que intervenir para que el paciente pueda respirar. Estudio clínico. Es muy importante el interrogatorio al paciente o familiares. Hay que preguntarle tipo de impacto, lugar del impacto, momento del impacto. La semana pasada entró un paciente en el servicio que era albañil, se rompió una varilla de un andamio y recibió un impacto de abajo hacia arriba
a nivel del cuerpo mandibular. Entonces tenía una fractura parasimficiaria, pero automáticamente nosotros al saber el tipo de impacto y el lugar del impacto, por transferencia de la energía también vamos a ir a buscar si tuvo fractura de cóndilo o no, y efectivamente fue así. Examen clínico, extraoral, inspección. Visualmente nosotros vamos a mirar lo que anteriormente habíamos dicho, los signos hematoma, equimosis, hematomas, tumoración, si hay esquirlas o no. Automáticamente pasamos a la palpación. Hay que hacer una palpación bimanual, observando el lado contralateral, si está, esto nos va a dar un pantallazo, si encontramos algún escalón o no, que nos pueda llegar a determinar si hay fractura. Análisis de la sensibilidad. ¿Por qué se hace un análisis de la sensibilidad? Para saber si hay nervios o no comprometidos. Sabemos que si tenemos una fractura, por ejemplo, de piso de órbita, puede afectar a ver un encabalgamiento de lo que es el nervio infraorbitario. Lo mismo pasaría también si tenemos una fractura en el cuerpo mandibular, por decirlo así, en el ángulo, si afecta o no el nervio dentario inferior. Inspección. El aspecto general, heridas, equimosis, hemorragias, líquido cefalorraquídeo, deformación del rostro de perfil y frontal, algo de lo que nosotros ya veníamos hablando. Palpación, reborde orbitario, huesos propios de la nariz, cuerpo del malar y cresta cigomatololar, arcos cigomáticos. Análisis de la sensibilidad, agujero infraorbitario. Examen clínico intraoral, nuevamente inspección y palpación. Y acá estábamos viendo imágenes de lo que es la técnica bimanual, algo que le había comentado, siempre se palpa del lado, de los dos lados, tratando de ver si los dos lados son similares, si hay alguna alteración de alguno de los dos lados, siempre buscando si hay algún escalón, si al paciente le duele más o menos en algún lado, eso va a ser indicativo si hubo una fractura o no. Acá trata de palpar, por ejemplo, si hay fractura de malar o no, el arco cigomático. Acá, si hay movilidad o no, por ejemplo, en el caso de una LeFort, si se desprende el maxilar, vamos a saber que estamos en presencia de una fractura. Esta maniobra es casi propia de lo que es fracturas de hueso propio de la nariz. Y intrabucalmente, cuando nosotros vemos algún escalón, hay que agarrar los dos trazos de fractura y ver si se mueve o no, que es muy común en la fractura mandibular, agarrar de un lado del trazo y del otro, y si se mueve. Estudios, estudio radiográfico, tenemos técnicas intraorales. Aunque le parezca por ahí medio retrógrado el nombre y demás, a mí me pasó siendo residente, incluso ahora, manejándome en medios hospitalarios, en clínica, de que no siempre tenemos un tomógrafo, que es lo que se ocupa en la actualidad, y hay que indicarle al técnico qué técnica radiográfica queremos para evaluar cada tipo de fractura. Entonces, es necesario que sepan las diferentes técnicas. Obviamente que para las técnicas intraorales, ustedes manejan las radiografías periapicales
Y también así las radiografías oclusales, que cada vez se ocupan menos, pero en algunos casos nos va a servir muchísimo. Y después tenemos técnicas extraorales, que es lo que hay en medios hospitalarios. La frontonasoplaca, la mentonasoplaca, de perfil, lateral oblicua con rotación de 30 grados, técnica de Hirsch, directa o indirecta, técnica de Towner, directa o indirecta, técnica de Schuller, técnica de Palma y Lecrain, radiografías panorámicas, tomografía axial computada. Estábamos diciendo que en la actualidad lo que más se ocupa es esta, pero por ejemplo, la tomografía axial computada, es lo que hay en los hospitales. Por ejemplo, en el hospital escuela, que es en donde en primer medida va a ir un paciente agudo, en el hospital llano, donde está nuestro servicio de cirugía, pero por ejemplo en la facultad, y que ya es de suma importancia que ustedes ya lo utilizan, tenemos la tomografía con BIM. Esta tomografía con BIM es mucho más exacta, nos indica de forma precisa dónde está y cómo se dispone la fractura, sobre todo porque también podemos pedir con reconstrucción 3D, entonces nos marca exactamente dónde está la fractura y nosotros ya podemos incluso planificar de antemano una cirugía y también ya está la tecnología como para, una vez que uno hace la reconstrucción 3D del cráneo con la fractura, poder imprimirla y a partir de una impresión 3D, a partir de eso, uno planifica ya con el modelo en mano y sabiendo ya dónde está la fractura, cómo hacer la cirugía o cuál va a ser el plan de tratamiento a desarrollar. Y también tenemos la resonancia magnética, que es muy útil para tejidos blandos, dependiendo de qué ventana uno ocupe. La resonancia magnética tiene diferentes ventanas. Muy bien, chicos. El teórico de hoy es hasta acá. No sé si tienen algún tipo de dudas. No, doctor, se entendió bastante bien. Súper. La verdad que es un tema, por ahí se lo trata de resumir un poco. Es un tema muy apasionante. Por ahí el que tiene la oportunidad de continuar con la especialidad o acercarse a uno de los servicios de cirugía que dispone la facultad para ver los diferentes tipos de pacientes traumatizados, cómo es el manejo. La verdad que al principio a uno le da miedo, sigue dando miedo, pero es un mundo bastante atractivo. Bueno, a mí me gusta. Bueno, chicos, lo espero entonces el próximo miércoles para seguir con los teóricos.